En 1848, Phineas Gage, un capataz de trabajadores del ferrocarril de Vermont, Estados Unidos, preparaba un barreno para hacer saltar las rocas que estorbaban en el trazado de la línea del ferrocarril. Por accidente, le explotó la pólvora y el barreno le atravesó el cráneo, entrando por la mejilla izquierda y saliendo por el centro del cráneo, cortando así las conexiones entre la corteza prefrontal y el resto del cerebro. Tras el accidente, en el que no perdió la conciencia, su personalidad se transformó y se convirtió en un ser amoral, sin consideración para sus compañeros, ofensivo con sus palabras y en general cruel y despiadado burlón de los demás. Este increíble accidente no solo cambió la vida de Phineas Gage, sino que también acabaría alterando el curso de la ciencia. Cada vez estaba más claro que los daños en el lóbulo frontal del cerebro habían provocado cambios abruptos en la personalidad de Gage. Si el daño cerebral que había recibido Gage le había hecho cambiar su personalidad, entonces parecía claro que las interferencias en el cerebro cambiaban lo que somos como personas. Hoy esto es un conocimiento consolidado, y el caso de Phineas fue pionero en estos descubrimientos. Los tiempos han cambiado bastante. Los antiguos egipcios, a pesar de todos sus grandes logros en artes y las ciencias, creían que el cerebro era un órgano inútil y se deshacían de él cuando embalsamaban a sus faraones. El genio griego Aristóteles estaba convencido de que el alma residía en el corazón, no en el cerebro. Consideraba que lo único que hacía el cerebro era refrigerar el sistema cardiovascular. Hoy en día, gracias a la ciencia y la tecnología, sabemos lo importante y a su vez complicado que resulta el cerebro humano. Empleando escáneres de imagen por resonancia magnética, imagenología cerebral, tomografías computarizadas y demás medios, los científicos ahora pueden leer los pensamientos que circulan por nuestro cerebro. Pero, ¿han podido localizar la mente? ¿De qué parte surge la mente? ¿Realmente existe una entidad impalpable a la que podríamos llamar mente? De acuerdo con el investigador Leonardo Stenberg, la mente y el alma son lo mismo. Se trata de entidades explicadas con diferentes términos y en distintos tiempos, haciendo uso de los conocimientos que cada cultura maneja en su momento. Pero en esencia, el alma y la mente son lo mismo. El dualismo mente y cuerpo se remonta al filósofo y matemático francés René Descartes, que decía que el cerebro es parte del mundo físico, tangible, mensurable y extensible en el espacio, mientras que la mente era de naturaleza espiritual, no física y tampoco medible ni extensa en el espacio. Las escuelas de psicología también tienen sus posturas. En el conductismo se suele invertir poco tiempo pensando en dónde se encuentra la mente. Argumentan que intentar localizarla sería como tratar de enjaular un pensamiento. La mente no es una cosa, es una idea. De acuerdo al divulgador científico Ignacio Crespo, doctor en ciencias de la salud, en neurociencias existen diversas posturas. Algunos niegan la existencia de la mente, reduciendo los procesos internos únicamente a los niveles de interconexiones cerebrales, manifestando que eso es todo. El detalle es que, en palabras del doctor, sí que existe una experiencia al menos subjetiva de aquello a lo que llamamos mente. Para explicar la vinculación entre el cerebro y la mente, el autor hace uso de una metáfora. Propone que si queremos comprender la estructura de una casa, podemos apreciarla ladrillo a ladrillo. Como es que un ladrillo en su individualidad es algo sencillo y de poca utilidad, pero a través de la puesta de uno a uno se pueden ir formando habitaciones, salas, cocinas y otros apartados elaborados hasta que se llega a formar una casa. Bueno, en nuestro cerebro sucede algo parecido. Neurona a neurona se van formando diferentes conexiones que de manera sinérgica van armando entramados más y más complejos de procesos cerebrales, hasta llegar a los niveles como nuestra conciencia, nuestra mente y los más complejos procesos cerebrales que tenemos. Al igual que un ladrillo en su individualidad, una neurona sirve de poco, pero cada ser humano tiene alrededor de 100 millones de neuronas. Se trata de 100 millones de células como las células normales que tenemos en todo el cuerpo, con una particularidad especial. Las neuronas son capaces de emitir electricidad y esa es la forma en la que se comunican unas con otras. Por medio de un proceso llamado sinapsis, una neurona se comunica con otra y esta a su vez se comunica con otras y otras más. De esa comunicación es donde emerge la mente. Surge de nuestro cerebro y depende de nuestro cerebro, pero no es nuestro cerebro. Ponte a pensar un momento. Si yo te pregunto, ¿quién eres tú? Me podrías decir, mi nombre es Juan. Pero en realidad ese es solo tu nombre. Tú no eres un nombre. A lo que me dices, ah, claro, yo soy un abogado. Y no.
¿Esa es tu profesión? No eres una profesión. ¿Quién eres tú? Pues ya no sé, ¿me podrías decir? Quizás soy un poco de sistemas orgánicos integrados al que le llaman persona. ¿Eso soy? Y bueno, esa respuesta te acerca un poco más a lo que verdaderamente eres, a lo que verdaderamente somos. Pero vamos a ver, cuando dices mi mano, ¿quién es ese poseedor que se expresa con ese aire de propiedad sobre tu mano? Si pierdes un riñón, te hacen un trasplante de pulmones y un trasplante de corazón, ¿seguirías siendo tú? Claro que sí, seguirías siendo tú a pesar de perder o recibir trasplantes de tus órganos, y la razón es que tu esencia, lo que tú en realidad eres, es el producto de una comunicación sináptica neuronal que ha emitido nuestro sistema nervioso, y que a su vez esa emisión ha sido moldeada por el medio y el entorno que nos corresponde vivir, formándose y adaptándose para llegar a concluir en un particular yo. Ese yo es lo que tú eres, esa es la mente, ese es tu yo, ese eres tú. Tu yo o tu mente es el producto de la conjugación de ladrillos neuronales que confluyen para formarte, para concluir en una mente que eres tú. Desde este punto de vista tiene sentido gramatical manifestar mi mente, pero no tendría una validez a nivel lógico. Se trataría de tu mente adueñándose de sí misma. En palabras simples, tu mente es el resultado de la interacción de los más complejos procesos cerebrales y el embate con el medio en el que vive. Tu mente emerge del sistema nervioso, es capaz de reunir todo un cúmulo de recuerdos y aprendizajes que has recopilado a lo largo de tus singulares años, adaptándose y moldeándose de acuerdo a las experiencias que vive. La cantidad de neurocientíficos que siguen pensando que el cerebro y la mente son entidades independientes es prácticamente nula. Las actividades cerebrales son la base de las funciones mentales o psíquicas. Se han estudiado multitud de casos. De acuerdo al físico y divulgador científico Michio Kaku, hemos aprendido más sobre el cerebro en los últimos 15 años que en toda la historia de la vida humana. Gracias a ello se puede apreciar el papel de las enfermedades en el sistema nervioso. Un cerebro afectado creará una mente con ciertos desequilibrios que a su vez dejará como resultado un ser humano con ciertos padecimientos. La influencia que la farmacología dirigida al funcionamiento cerebral tiene sobre el paciente tratado nos ayuda a comprender cómo el cerebro sano forma una mente sana que a su vez emite un ser humano funcional. Por ejemplo, un ser humano con una deficiencia cerebral biológica, como podría ser una incapacidad encefálica para segregar serotonina, podría desarrollar una depresión endógena. Esta depresión, por la desventaja cerebral mencionada, afecta el estado de ánimo de esa persona, puede modificar algunos rasgos de su personalidad, afecta lo que es y el desenvolvimiento que tiene esa persona. Y una de las formas más eficientes para tratar esa afección no es tratando la mente, es tratando el cerebro, estimulando la estructura anatómica cerebral con algún fármaco para recuperar el neurotransmisor que a su vez interviene en el funcionamiento mental de esa persona. Francisco José Rubia, catedrático de medicina y prolífico escritor, manifiesta en su libro ¿Qué sabes de tu cerebro? La mente, de acuerdo a las investigaciones, es el resultado de un funcionamiento cerebral. Carl Sagan lo tenía claro. Mi premisa fundamental sobre el cerebro es que su funcionamiento, eso que a veces denominamos mente, es consecuencia de su anatomía y fisiología y de nada más. Aún tenemos muchas preguntas sin una solución contundente. ¿Qué sucede con nuestra mente una vez que morimos? ¿Es nuestra mente la encargada de conectarnos con algo más grande que aún no comprendemos? Al menos por ahora parece que tenemos un punto claro. El órgano más complejo del universo, nuestro cerebro, es el encargado de emitir la mente o el alma, o bien ese entramado complejo al que llamamos nuestro yo, que resguarda y conserva todo lo que somos.